Rusia no tardó en responder a las alegaciones de Polonia. A través del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, Moscú reaccionó de manera contundente no solo contra Varsovia, sino también contra la propia OTAN. Según la prensa internacional, el gobierno polaco llegó incluso a invocar el artículo 4 de la Alianza Atlántica, que establece consultas urgentes entre los Estados miembros siempre que alguno considere amenazada su integridad territorial o su seguridad. En primer lugar, escucharemos las acusaciones del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien denunció públicamente a Rusia por el incidente ocurrido en su espacio aéreo. Y, en la segunda parte, oiremos la respuesta oficial del ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, quien rechazó de manera categórica esas acusaciones y advirtió sobre los riesgos de la estrategia occidental. Pero antes de avanzar, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Me dirijo a ustedes en un momento de extrema gravedad para nuestra seguridad nacional y para la paz en el continente europeo. El 10 de septiembre de 2025, durante un nuevo ataque aéreo lanzado por la Federación Rusa contra Ucrania, 4 drones de origen ruso violaron el espacio aéreo soberano de la República de Polonia. Las Fuerzas Armadas polacas, cumpliendo su deber constitucional y su misión de defensa, derribaron esos drones antes de que pudieran causar mayores daños. Esto no es solo un incidente militar aislado, es una provocación directa contra nuestro país, contra nuestra soberanía y contra la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica. Polonia ha sido clara y firme. No buscamos conflicto, no deseamos guerra, pero no dudaremos en proteger cada centímetro de nuestro territorio. Lo que ocurrió no puede ser minimizado. Rusia afirma que se trató de un error de navegación, de una supuesta falla técnica, pero nosotros sabemos reconocer patrones. No es la primera vez que Moscú utiliza instrumentos de guerra híbrida y acciones de intimidación para poner a prueba la determinación de sus vecinos. El pueblo polaco, que ya ha sufrido horrores en su historia, reconoce cuando una amenaza es real. Permítanme ser directo. Cuando drones militares cruzan nuestra frontera, no se trata de un accidente. Se trata de una demostración de fuerza, una prueba política y militar destinada a debilitar nuestra confianza, a dividir la unidad de la OTAN y a poner en duda nuestra capacidad de reacción. No aceptaremos tal comportamiento. Polonia está más cerca que nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, de una situación de conflicto abierto. Esta constatación no es una elección nuestra, es una consecuencia directa de las acciones del Kremlin. Por esta razón, convocamos a nuestros aliados bajo el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. Lo hicimos no solo para defender a Polonia, sino para defender los principios que unen a la OTAN: el respeto a la soberanía, la defensa mutua y la protección de los pueblos europeos contra agresiones externas. Y Rusia debe entender que cada acción contra nuestro territorio se percibe como una acción contra toda la alianza. Sé que Moscú busca disfrazar su responsabilidad. Sé que dirán que no hubo intención, que no eligieron objetivos en territorio polaco, que la navegación falló. Pero pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado excusas similares a lo largo de la historia, cuando la realidad muestra que hay un cálculo frío detrás de cada movimiento? No seremos ingenuos. No aceptaremos justificaciones vacías. No toleraremos violaciones de nuestra soberanía. Quiero también dejar claro que Polonia sigue comprometida con la defensa de Ucrania. Nuestra solidaridad no es solo moral, es estratégica. Una Ucrania libre e independiente significa una Polonia más segura, una Europa más estable. Sabemos que la agresión rusa contra Ucrania no termina en las fronteras ucranianas. El ataque de ayer prueba que el fuego de la guerra ya amenaza con avanzar sobre nosotros.
Pido al pueblo polaco que mantenga la calma, pero que comprenda la seriedad de la situación. Estamos en alerta máxima, reforzando nuestras defensas, aumentando la coordinación con nuestros aliados y listos para cualquier escenario. La seguridad de cada ciudadano polaco es la prioridad de mi gobierno. Defenderemos nuestro espacio aéreo, nuestras fronteras y nuestra libertad con todos los medios a nuestra disposición. Hoy me veo en la obligación de responder de manera clara e inequívoca a las declaraciones provenientes de Varsovia. Tras el incidente ocurrido el 10 de septiembre de 2025, deseo, ante todo, establecer de forma categórica: la Federación de Rusia no tenía, no tiene y no tendrá interés en atacar el territorio de Polonia. Ninguno de nuestros sistemas de defensa, ninguno de nuestros drones y ninguna de nuestras plataformas de ataque fue programada con el propósito de alcanzar objetivos dentro de fronteras polacas. El episodio que se verificó fue consecuencia de una falla técnica en la navegación, algo que puede ocurrir en medio de operaciones militares de gran intensidad, sobre todo en regiones próximas a fronteras saturadas por equipos bélicos, sistemas de comunicación e interferencia electrónica provenientes de varios países de la OTAN. La acusación hecha por el primer ministro polaco, sugiriendo que Rusia habría realizado una provocación deliberada, no se sostiene frente a la realidad de los hechos. Es otro intento de distorsión política, dirigido a alimentar una narrativa previamente construida. No fuimos nosotros quienes expandimos bloques militares hasta los límites territoriales de otros estados. No fuimos nosotros quienes instalamos sistemas de misiles extranjeros a pocos kilómetros de nuestros centros industriales y estratégicos. No fuimos nosotros quienes transformamos a un país vecino en campo de pruebas militares y en plataforma avanzada de una alianza hostil. Fueron precisamente los países de la OTAN, liderados por Estados Unidos y con la participación activa de Polonia, quienes promovieron esa escalada. Polonia, en lugar de buscar un esclarecimiento técnico y un diálogo racional, corrió apresuradamente a invocar el artículo 4 de la OTAN, como si un accidente técnico fuera la prueba definitiva de un supuesto acto de agresión rusa. Esa postura revela no solo precipitación, sino también una predisposición política evidente. Cualquier incidente, por menor que sea, es inmediatamente utilizado como combustible para una campaña antirrusa. El objetivo es claro: movilizar a la opinión pública europea, inflamar resentimientos históricos y consolidar una imagen de Rusia como amenaza permanente y existencial. El problema fundamental es que este tipo de manipulación se suma a un contexto aún más peligroso. Estamos frente a gobiernos occidentales que gastaron en los últimos años porciones gigantescas de sus presupuestos nacionales en rearme. Veamos el ejemplo de Alemania, cuya economía industrial, otrora robusta, hoy atraviesa una crisis sin precedentes. El sector automotriz alemán, antes orgullo nacional, sufre un declive acentuado. Fábricas cierran sus actividades y la competitividad del país se derrumba. En medio de ese escenario, ¿qué sobra como instrumento de cohesión política? La retórica militar. ¿Qué resta como herramienta para justificar gastos astronómicos en defensa? La creación de enemigos externos y la fabricación de amenazas. No es un secreto para nadie que la OTAN, en los últimos años, ha ampliado sus presupuestos militares a niveles nunca antes vistos en tiempos de paz. Gobiernos enteros han condicionado sus economías a satisfacer al lobby del complejo militar industrial. Las empresas de armamentos prosperan, mientras los ciudadanos europeos comunes enfrentan inflación, estancamiento y pérdida de poder adquisitivo. La discrepancia es escandalosa. Mientras se destinan miles de millones para la compra de casas, tanques y sistemas de misiles, sectores fundamentales como salud, educación e infraestructura son sacrificados. El resultado es una Europa cada vez más armada y, paradójicamente, cada vez menos segura. En este contexto, la búsqueda de un pretexto se vuelve inevitable. Habiendo invertido tanto en equipamiento bélico, la OTAN procura, a toda costa, un escenario donde pueda justificar esa inversión. El incidente en territorio polaco, claramente accidental, es convertido en oportunidad política. No importa que los hechos no sustenten la acusación, lo que importa es crear titulares, legitimar movilizaciones y presentar a Rusia como el enemigo contra el cual todos esos miles de millones habrían de ser utilizados. Es preciso advertir,
de manera seria y responsable, que esa estrategia no solo es imprudente, sino también peligrosa. Transformar accidentes técnicos en casus belli, insistir en fabricar confrontaciones inexistentes y arrastrar a países enteros hacia una narrativa de guerra, solo acerca al continente europeo a un abismo que ya conocemos bien por la historia del siglo XX. Moscú no busca escalada, pero no puede ignorar cuando la escalada es promovida intencionalmente por aquellos que, incapaces de lidiar con sus propias crisis internas, buscan en el enfrentamiento externo un medio de supervivencia política. Los ejercicios militares Zapad 2025, mencionados con tanta insistencia por las autoridades polacas y por la prensa occidental, son ejercicios defensivos, conducidos con transparencia y dentro de los parámetros de un Estado soberano que tiene derecho a preparar sus fuerzas armadas. El pánico fabricado artificialmente en torno a esas maniobras no pasa de ser un instrumento de propaganda, cuyo objetivo es transformar entrenamientos rutinarios en prueba de un supuesto expansionismo ruso. La realidad es simple. La OTAN avanza continuamente hacia nuestras fronteras, instala sistemas ofensivos cada vez más cerca, realiza ejercicios de gran escala en regiones adyacentes y, aún así, procura retratar a Rusia como la parte provocadora. El episodio del dron en territorio polaco es, bajo esa óptica, apenas un elemento más explotado por esa lógica de distorsión. Reitero, la Federación de Rusia no tenía intención de violar el espacio aéreo polaco. Lo que ocurrió fue un error técnico, lamentable, pero no intencional. La insistencia de Varsovia en tratar este incidente como provocación deliberada revela, como mínimo, una peligrosa disposición a manipular hechos objetivos para atender intereses políticos de corto plazo. Esa disposición, sin embargo, no debe subestimarse, pues puede conducir a malentendidos de proporciones catastróficas. A nuestros colegas de la comunidad internacional dejo claro: Rusia seguirá vigilante, seguirá defendiendo su soberanía y no permitirá que narrativas fabricadas sean utilizadas como gatillo para justificar nuevas escaladas militares. La responsabilidad por la paz en Europa no se sostiene en declaraciones inflamadas, sino en la sobriedad y en la negativa a transformar incidentes técnicos en banderas de guerra. Lamentablemente, lo que vemos en Varsovia y en otras capitales de la OTAN es lo contrario, una sed insaciable de confrontación, impulsada por economías debilitadas y por la necesidad de dar un uso práctico a arsenales que costaron sumas incalculables. La verdad es que, cuando una alianza militar hace de su propia supervivencia económica el motor principal de sus acciones, el riesgo para la estabilidad global crece exponencialmente. Europa, al dejarse arrastrar por esa lógica, no solo sacrifica su economía y su bienestar, sino que también pone en riesgo la seguridad de todo el continente. Muchas gracias.